Bien, un poco de trasfondo y después quiero entrar en una meditación que pienso que es relevante por muchas razones. Y creo que tenemos recordatorios en derredor nuestro, dinámicas que se están dando ahora en esta zona que antes quizás no conocíamos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en Temuco que uno va al mall y quiere estacionarse y el mall está lleno de vehículos con patente de otro país. Han llegado gente de Argentina los fines de semana, cosa increíble. Luego estamos viendo inmigrantes que están llegando de lugares como China, de lugares como Colombia, de lugares como Haití, y se dan dinámicas que quizás nunca habíamos pensado que veríamos. Y claro, siempre ha habido algún gringo también que llega de algún otro lado. Pero en fin, se están dando algunas realidades que no se daban antes. Y eso nos lleva a pensar. Entonces, les quiero compartir ahora unos pensamientos con varios textos bíblicos, pero mayormente enfocados en Hebreos 11. Y estos pensamientos en parte son una reflexión personal. Nacen también de una oportunidad que tuve en la iglesia de Trigales de compartir en una instancia de intercesión por estos migrantes que están llegando a nuestro país. Y lo otro es que es parte ahora de nuestra experiencia de la vida cotidiana, uno que está en Temuco, que uno no puede circular por la ciudad ningún día sin ver a algún extranjero. Es parte de una realidad. Y eso lo quiero llevar al texto y lo quiero llevar a por lo menos dos énfasis de reflexión. Primero, ya les dije, nacido de padres extranjeros, yo me crié en Chiloé, Tacahue y Achao, donde yo junto a mi hermano y mi hermana éramos los únicos 3 cabezas de mantequilla en unos 50, 100 kilómetros a la redonda. Era difícil para mi hermana, ella tenía el pelo largo, rubio, y le paseaban toqueteando el pelo porque era tan extraño, y eso significaba que siempre tenía sus luchas. Mis hijos, cuando estuvieron estudiando en Antofagasta, descubrieron que hoy la cosa es más fuerte. Cabeza de mantequilla no es nada con lo que a veces ahora en los colegios les dicen a los cabros rubios. Y es curioso porque uno pensaría que a los 17 años, cuando volví a Estados Unidos a estudiar, ya con el nombre como corresponde, la pinta como corresponde, que encontraría que al llegar a Estados Unidos me sentiría plenamente a gusto y en casa. Y es extraño porque no fue tanto así. Terminaba yo siempre en el instituto bíblico con el grupo de hispanos, y si no había un grupo de hispanos, por lo menos con el grupo de extranjeros con el que pudiera dar, porque no me sentía muchas veces plenamente cómodo. La pinta cuadraba, el nombre cuadraba. ¿No saben la sensación que es llegar al cajero, decir tu nombre y no tener que deletrearlo letra por letra? O sea, saben cómo escribir mi primer nombre y saben cómo escribir mi apellido y no tengo que decirles nada. Es una sensación tan extraña. Pero aún así, a pesar de que todo cuadraba, me sentía muy extranjero en la tierra de mis progenitores, de mis padres. Luego me tocó servir en Uruguay por unos casi 7 años y me esforcé en hablar lo más uruguayo posible. Cantito y todo, pero saben, hasta eso me salía cruel, porque terminaban preguntándome de qué parte de Argentina era. O sea que el acento andaba por ahí, pero no era uruguayo, y para mí los primeros meses era terrible insulto que me preguntara qué parte de Argentina era yo. Eso no me gustaba en lo mínimo. En fin, esta es una realidad que primero la experimenté en Antofagasta cuando estuvimos en el 2013, la cantidad de extranjeros que han llegado a Chile, pero aún ahora sorprendentemente en Temuco lo estoy viendo también, y creo que a la luz de la Escritura esto nos puede llevar a algunas reflexiones útiles, y es lo que quiero compartir ahora. Les dije anteriormente que estas ideas principalmente, o primera vez, las compartí en un contexto de un culto de intercesión por los extranjeros. Eso me llevaba a reflexionar. Acá se han compartido varias peticiones y me lleva a pensar de que nos es más fácil orar por algunas personas que otras personas. Lo han notado, no es ninguna gran y profunda verdad, pero nos es más fácil orar por ciertas personas. Y entonces me preguntaba, ¿será difícil para estos hermanos que se están proponiendo orar por estos migrantes que están llegando? Y yo pensaba, ¿por qué nos es más fácil orar por algunas personas? Y yo reflexionaba que la conclusión que saco
es que más oramos por aquellas personas con las cuales nos identificamos. Entre más me identifico con una persona, más fácil me es interceder por esa persona. Entonces, por eso oro con fervor por mis seres queridos, porque son cercanos a mí y yo me identifico con ellos. No me es difícil. Por eso somos más constantes en orar por algún hermano o alguna hermana que está atravesando una tragedia que yo ya he vivido. Una señora que perdió un embarazo se identifica con otra señora que está pasando por lo mismo. Y hay una afinidad y la oración brota con fervor y con constancia. Y también somos propensos por lo mismo cuando sucede un terremoto en México y hay gran pérdida de vida. Uno que es chileno lo siente un poco más de cerca que un huracán en un lugar tropical, y uno de esas cosas no entiende mucho. Pero el terremoto lo ha vivido en cada generación en nuestro país. Ha tenido que sufrirlo. Y por eso también somos más propensos a orar por situaciones locales que nos afectan que cosas que están pasando en el mundo musulmán o en otra parte del globo terráqueo, donde uno no entiende muy bien la cosa y no parece que a uno le afecta. Bien, entonces esto en un contexto de hermanos que querían orar por los extranjeros. Interesante. Yo los llevaba a los hermanos a la siguiente reflexión, y es una reflexión que muchas veces yo he hecho en base a Filipenses 3:20 y hoy la quiero hacer en base a Hebreos. La Biblia me comunica en muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento algo que puede ser chocante para algunos de ustedes. Yo lo considero parte de la fibra de mi experiencia en mi vida. Pero la Biblia da amplio testimonio en el Antiguo y el Nuevo Testamento de que todo aquel que es verdaderamente hijo de Dios es un extranjero, es un forastero, es un peregrino. Y de esta verdad toda la Escritura da amplio testimonio. Entonces el que es hijo de Dios debería, por ejemplo, identificarse con Abraham, gran padre del pueblo de Israel. Abraham fue quien dijo en Génesis 23:4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. El Hijo de Dios debiera también identificarse con el rey David, quien dijo en 1 de Crónicas 29, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Deberíamos también identificarnos con las palabras del apóstol Pedro, que dijo en 1 de Pedro 2, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deberíamos también identificarnos con Pablo en la cita que les mencioné, Filipenses 3:20, donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y yo soy de la idea que no es posible saber con certeza quién escribió el libro de Hebreos, en mi opinión. El autor del libro de Hebreos dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y es este último texto el que quiero considerar en mayor profundidad. Pero para comenzar, y antes de orar, la idea central que quiero comunicar no debería ser novedosa, pero lo que les quiero llevar a reflexionar esta mañana es que todo hijo de Dios, todo verdadero creyente, convertido, debería enfrentar esta vida y aún la llegada de inmigrantes de otro país desde la perspectiva que uno, no importando lo que diga el carnet, es extranjero. Y creo que puede ser útil, no solamente en nuestro trato con los que vienen de afuera, sino en nuestra forma de enfrentar esta breve, corta vida que no es más que una sombra. Oremos, leamos el texto y estudiémoslo. Gracias te damos, Señor, por tu bondad y por tu gran amor, por tu paciencia y misericordia que has demostrado aún hoy para con nosotros. Sé tú con nosotros dándonos entendimiento de tu palabra,
Dame también la fuerza para comunicar estas ideas. Permítenos, Padre, vivir a la altura, en relación correcta a estas verdades bíblicas. Danos tu entendimiento, glorifícate, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles ahora algunos versículos de Hebreos 11. Quiero leer del 8 al 10, luego voy a saltar y leer 13 al 16. Y básicamente dedicar el resto del tiempo a aplicar y a meditar dos verdades. Dice así el texto de Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Saltemos al 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El versículo que ya he leído dos veces, el versículo 13, nos dice muy claramente que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y otros, vivieron y murieron confiados en la persona y las promesas de Dios, porque son inseparables. La razón por la cual hemos confiado nuestro destino eterno en las promesas de Dios es porque confiamos en su persona. Sus promesas son un reflejo de su carácter y van entonces de la mano. Entonces, estos vivieron por la fe, estos murieron en la fe de Dios y de sus promesas. Y estos patriarcas y otros que vivieron y murieron por fe, ellos se confesaron libremente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y creo que en esto vemos una similitud a la experiencia de todo creyente hoy. Aquellos que fiados en las promesas de Dios, confiados en la persona de Dios, enfrentan no solamente esta vida, sino también la vida venidera, la vida eterna, la vida celestial. Y a lo que voy, lo que me llama la atención, es que tal como ellos tuvieron esa experiencia de peregrinos y de ser extranjeros y no ser parte del entorno que les rodeaba, encuentro que hoy los que viven por fe en el Hijo de Dios se encuentran en una situación similar. No pertenecemos al entorno incrédulo que nos rodea. El pueblo de Dios, el pueblo de fe, no es el pueblo incrédulo, no es parte de quien le rodea. Nos corresponde, sí, ser leales ciudadanos del país en el cual vivimos. No estoy hablando en contra en lo mínimo acerca de eso, pero en una forma muy real, nuestra ciudadanía verdadera es celestial. En un sentido espiritual, pero absolutamente real, somos extranjeros en Chile. Tal como dice la Biblia, somos extranjeros en el mundo. Tú tienes tu carnet, yo también lo tengo, me identifica como chileno, me concede todos los derechos y las responsabilidades de ser chileno. Yo pienso que no está mal agradecerlo tampoco. Cuando uno, por ejemplo, piensa y comienza a enterarse del poco evangelio que hay en otras partes del mundo, debería causar gozo, regocijo, pensar de las oportunidades que nosotros hemos tenido de conocer y de profundizar en el evangelio. Así que por una parte, no está mal agradecerle a Dios. Gracias por permitirme vivir, nacer en un lugar donde el acceso al evangelio y a la palabra es relativamente abundante. Pero en un sentido muy real, eso pasa a segundo plano.
porque yo pertenezco a otro lugar, tengo mi verdadera ciudadanía en otro lugar, y yo por lo menos con el paso de los años me voy dando cuenta más y más que no soy solamente extranjero por lo agringado, sino en el plano espiritual, en una forma muy real, soy un extranjero. No soy del entorno en el cual muchas veces me veo obligado a desenvolverme. Y pensaba en los paralelos que tiene un extranjero espiritual a un extranjero que llega a nuestra patria en otro lugar. Muchas veces con rasgos físicos que hace 30 o 40 años eran desconocidos entre nosotros, con acento, cultura y otras preferencias que nosotros no las podemos quizás fácilmente entender. Pero yo pensaba, todo el que ha sufrido rechazo en este mundo por pertenecer a Cristo, por ser canuto, o lo que se le quiera llamar, debería poder identificarse con quien en nuestro país, quizás hoy, esté sufriendo rechazo por sus rasgos físicos o su país de origen. O sea, que un extranjero espiritual, quien pertenece a una patria celestial, no debería complicarse a la hora de compadecerse y orar por quien es extranjero en el sentido terrenal, que viene de otro lado, con otras costumbres, con otra pinta, etcétera, etcétera. Quien se ha sentido fuera de lugar en este sistema mundano en el cual estamos obligados a desenvolverse, puede identificarse con una persona que se siente fuera de lugar en un país con otro clima, con otro idioma, con otra dieta y con otra cultura. Yo pienso cada vez que veo a uno de estos haitianos circulando por las calles de Temuco, que parece que se está preparando para ir a la Antártida, que tiene manso abrigo y 3 o 4 gorros, y se ve que está muerto de frío el pobre caballero. Y a mí por lo menos me da lástima. Nosotros cuando llegamos a Temuco a mediados del 2012, nosotros estábamos en el norte de Uruguay. Era un día domingo, creo que hizo 29, 30 grados en julio, y nosotros llegamos acá y eran 2 grados bajo cero y nos queríamos morir. Y en avión peor, así que había unas pocas horas para irnos de 30 grados, que fue la máxima de ese día, y llegar a Temuco con 5 o 7 grados de máxima. Nos queríamos morir. Pensamos que había sido un terrible error y que era hora de volver. ¿Cómo será para ellos? Nosotros, que muchas veces nos sentimos fuera de lugar, deberíamos poder compadecernos de ellos también. Ahora, volvamos a pensar en nosotros y en nuestra realidad en Cristo. Pertenecemos a Él, la gloria de lo que se viene en el cielo, todo gira en torno a Él. Él es la gracia del cielo, no las calles de oro, no los edificios. Él es el atractivo principal, por decirlo de alguna forma. Cuando yo me olvido, hermanos, de mi condición de forastero, que para mí no es tan fácil, yo tengo el gozo de la pelada, de la pinta de gringo, entonces tengo recordatorios constantes de los que me rodean que uno no pertenece. Pero hermanos, cuán peligroso es para nosotros olvidarnos de que somos forasteros. Es complicado, hermanos, porque tenemos la tendencia de terminar echando raíces aquí, donde no corresponde, y orientar mi vida a la búsqueda de la buena vida aquí, el sueño americano, el sueño chileno, no sé cómo se llama, pero orientar mi vida hacia algo que no tiene nada que ver con una verdadera identidad que tengo en Cristo y tiene una orientación eterna y celestial. Cuando me olvido de que soy forastero, de que soy peregrino y advenedizo, soy propenso a aceptar también perspectivas que son en cierta forma desleales a mi patria celestial. Saben que en el mundo de los diplomáticos, por lo menos los norteamericanos, son de mandar a los embajadores, a los cónsules y a los otros a un país por un término de unos 2 o 3 años, no más de 4. Y de ahí los sacan y los mandan a otro país para representar a su país de origen. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué pasan puro interrumpiendo la vida de estos leales siervos del Estado? Hacen eso, entre otras cosas, para asegurarse que esos representantes del país mantengan su vínculo con su lugar de origen y no comiencen a formar lealtad al país donde están viviendo, para que esos diplomáticos representen a su país y no comiencen a acostumbrarse a donde están y quizás en la visión
cobre otra perspectiva. Y creo que a veces puede ser un peligro ese para nosotros, a comenzar a aceptar filosofías y perspectivas que tienen que ver con nuestro entorno mundano y no permanecer leales a la perspectiva y, por decirlo de alguna forma, filosofía bíblica y celestial. También podemos, cuando nos olvidamos que somos extranjeros, valorar lo que a la luz de la eternidad es menospreciable. No se me ocurre ningún buen ejemplo, ningún excelente ejemplo, pero es algo así como cuando uno quizás a un niño muy chico le da un poco de plata, una mesada, un regalito o algo, y uno ve cómo ese niño termina malgastándolo en una tontería, cuando ese niño podría juntar y comprar algo bueno. Pero así son los niños, ¿no? Lo que piensan es en el presente, en el caramelo, el dulce, la calura, no sé si existen todavía. Piensa en satisfacer una necesidad del momento inmediata. Y no piensa en lo que podría ser el disfrute. Y nosotros creo que a veces no somos diferentes. Pensamos en el ahora, en esta necesidad, y no pensamos en las palabras de Jesús que dijo que convenía guardar cosas, que convenía juntar tesoro, pero no acá. Que había un lugar donde las cosas no se robaban ni se corrompían y que en ese lugar convenía reservar y guardar tesoro. Y finalmente, cuando me olvido de mi país de origen, soy propenso de imitar las costumbres de los que me rodean. Estuve en Uruguay mis 6-7 años. Casi no lo logré, pero traté al máximo de hablar como ellos hablaban, y los modismos y todo, para pasar por locatario en lo posible. Pero saben, acá no es conveniente que imitemos las costumbres, hermanos, de los que no heredarán el reino de los cielos. La Biblia habla de las características de los que no imitarán el reino de los cielos, o no alcanzarán. Y no es conveniente que se nos olvide a qué patria pertenecemos y cuáles deben ser las costumbres que nos caracterizan. Y no son las costumbres de este mundo, el cual nos rodea, y este sistema que es anti-Dios, que vive por el presente. Así que lo primero que pensaba era lo siguiente en base a este texto, que es conveniente, hermano, que hagamos memoria de que sin importar lo que diga el carnet, ni de cuántas generaciones soy chileno, ni nada por el estilo, que yo considere y haga memoria de que yo, usted, nosotros, somos extranjeros y que entre muchas otras cosas somos entonces capaces de identificarnos con quienes son extranjeros también. Y de vivir en esta vida, para algunos son extranjeros porque han cruzado fronteras, nosotros somos extranjeros porque nos hemos identificado con Cristo, porque somos nuevas criaturas en base a su obra, y eso nos ha cambiado. Yo opino, les sugiero, que en la medida que podamos identificarnos con estos extranjeros, podremos interceder más fielmente por ellos, y creo también podremos vivir esta vida en una forma que es honrosa a nuestro Señor y a nuestro lugar de origen. No sé si de origen, pero a nuestro lugar de destino, por lo menos, al lugar de donde procedemos. Bien. Una cosa así, un paréntesis. No sé si siempre añoramos el cielo como convendría añorarlo. Para mí, por lo menos, no siempre ha sido fácil pensar al respecto. Me fascina leer algunas de las descripciones bíblicas de cómo será el cielo, pero últimamente sospecho que una de las dificultades que tengo, y por lo cual quizás a veces no me entusiasmo lo suficiente como debería, es que uno piensa en una eternidad en ese lugar y se pregunta cómo será, y quizás uno no logra entusiasmarse por varias razones. Pero ¿saben? Una de las razones por las cuales sospecho que no nos entusiasmamos lo suficiente, sospecho que nuestra experiencia en este mundo ha sido que nada satisface plenamente. Aún las cosas más interesantes después de un tiempo aburren. No hay regalo que podamos hacer ahora en Navidad que a ese hijo suyo lo entusiasme más que por un momento definido. Ese juego nuevo, cuando lo termine de dar vuelta en 8 horas o 3 días,
ya no le va a causar la misma sensación a ese niño. Esa bicicleta después de un tiempo se va a romper o de esa bicicleta se va a aburrir. Creo que en nuestra experiencia a través de la vida hemos encontrado que en este mundo nada satisface plenamente en el tiempo. Y pensar en una eternidad, aunque sí sabemos por lo que da testimonio la Biblia, será junto al Señor con maravillas increíbles, pero nos cuesta creer que haya algún lugar y alguna persona que por la eternidad nos pueda dar plena satisfacción. Pero de esto da amplio testimonio en la Escritura. Y esta era la esperanza de aquellos patriarcas y debe también ser nuestra esperanza hoy. Cristo, pan de vida, Cristo, agua de vida, será el que en esta vida será suficiente y el que nos también dará plena satisfacción por una eternidad junto a Él en el cielo, al lugar al cual nosotros pertenecemos. ¿Puedo tirarles una aplicación también de esto? El hecho de que somos extranjeros. Y ya les he advertido que somos propensos a olvidarnos de que somos extranjeros. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Les propongo algo muy práctico, hermano. Que la próxima vez que usted vaya al mall en Temuco y vea una abundancia de argentinos de compra, son los que llevan 20 o 30 bolsas, ¿no? Porque uno se da cuenta que no son de los nuestros, porque van con demasiado bulto, más allá de la forma de hablar. Que la próxima vez que usted vea un argentino de compra, o la próxima vez que usted vea un pobre haitiano muerto de frío, 30 grados, y él está con el abrigo y el gorro, que aprovechemos la instancia, más allá de lo que es tu perspectiva política, más allá de lo que tú pienses que ellos pueden estar haciendo a la economía y a la cantidad de trabajo. Ese es un tema aparte. Yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que podríamos aprovechar el hecho de que estamos viendo muchos extranjeros. ¿Cómo sería que cada vez que tú veas a un extranjero hagas memoria conscientemente de que tú eres extranjero también? Y que vuelvas a enfocar tus prioridades, tus ambiciones, que enfocar tus decisiones en base a esa realidad. De que yo estoy aquí de paso, yo soy extranjero, no importando lo que diga mi carnet, y yo quiero vivir no solamente a la luz de la eternidad, pero a la luz de donde realmente es mi ciudadanía. Sería valioso. Que no solamente pensáramos, bueno, para crear trabajo, ¿no? No solamente pensar en el plano del ciudadano chileno, pero mirarlos también a la luz y a través de los ojos de un ciudadano celestial. Para mí ha sido muy útil, yo que tengo 3 pasaportes y no sé ni de dónde soy, pero algo lo tengo claro en lo espiritual, pertenezco al cielo, para allá voy y eso es lo que me define. Eso es lo que debe impactar mis decisiones, de ahí deben venir mis costumbres, por eso debo caracterizarme. Hay otro detalle aquí. En el texto les dije, solamente son 2 las verdades que quiero rescatar. La primera queda muy clara. Abraham y los patriarcas la tenían clara, eran extranjeros, eran peregrinos. Y no solamente era la tierra prometida la que buscaban. ¿Por qué lo digo? Porque se acuerdan de que les leí palabras del rey David también. Él estaba en la tierra prometida. Él había hecho de Jerusalén su capital. Y en esos momentos del triunfo, cuando Israel estaba en la tierra prometida, él dijo, somos peregrinos, somos advenedizos, y nuestro tiempo aquí es de pasada. O sea que había algo mejor. Y de eso da testimonio este texto. El versículo 16, lo vuelvo a leer, dice, ellos anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Así que aún los que estaban en la tierra prometida, porque Abraham también estaba, no la había recibido, ellos tenían claro que había algo mejor. Y esa es la segunda verdad que quisiera brevemente meditar. Primero, somos extranjeros y eso puede tener muchas implicancias, pero a la hora de ver un extranjero me puede llevar a orar por él y puede ser un recordatorio para mí de que por más que el carnet diga que estoy en casa, de cierta forma muy real no estoy en casa todavía. No estoy en mi patria y no estoy en mi ciudad. Este texto nos dice que los patriarcas querían algo mejor. La tierra por la que ellos peregrinaban no les satisfacía plenamente. Y de haber sido el lugar de origen lo que añoraban, ¿se acuerdan? De Ur sale Abraham,
Él tenía vida, tenía fuerza, tenía energía. Si eso era lo que extrañaba, dice el texto, él podría perfectamente bien haber vuelto. Él extrañaba o anhelaba otra cosa. Ellos estaban plenamente confiados de que Dios les preparaba algo mejor. ¿Y es diferente nuestra realidad hoy? Les propongo que no lo es. Nosotros también anhelamos algo mejor. Los que viven por la fe en este mundo anhelan algo mejor, o por lo menos espero que sea así, porque honestamente si este mundo y esta experiencia te satisface plenamente, puede ser un pésimo indicio en cuanto a tu vida espiritual y tu relación con Cristo. Los creyentes hoy confían en aquel que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mi hijo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El creyente de aquel entonces y el creyente de hoy añora el pleno cumplimiento de las promesas de delicias a su diestra para siempre. No se conforman con los deleites temporales de esta vida, que fue el paso que aquí también se documenta en Hebreos 11, de que Moisés la tenía muy clara. Más allá de gozar temporalmente de los deleites de la vida, él se identificó con el pueblo de Dios, él buscaba algo más. Y esto me lleva a reflexionar, hermano, que si esta vida no satisface plenamente, si los deleites de esta vida los podemos disfrutar con impunidad, si el Espíritu Santo no hace su obra de convicción en pecado, y si esto que nos rodea, con lo que hay, nos conformamos, yo diría, hermano, si es así tu caso, quizás deberías considerar si realmente estás en Cristo. Si puedes pasar por esta vida imitando, sin remordimiento de conciencia, las costumbres de aquellos que no heredarán el reino de los cielos, si esta vida te satisface plena y absolutamente y no añoras nada más, la pregunta que yo debería hacerme, o usted debería hacerme es, ¿estoy realmente en Cristo? Porque entiendo yo que el que en Cristo ha sido hecho nueva criatura, el ADN se le ha cambiado y sabe que algo falta y que lo mejor viene y que lo que plenamente satisface queda por delante porque no es ahora. Esto no lo es. A pesar de que en Cristo gozamos aún ahora vida en abundante. Pero lo completo, lo total, los cuerpos glorificados y esa existencia ideal todavía es futura, ¿no? Porque hay parte de nosotros que aún falta redimir y con eso luchamos y cuán difícil es. Si estamos convencidos de que nos espera algo mejor, hermanos, les llevo a la siguiente reflexión. ¿Cómo podemos callar cuando vemos el afán de quienes nos rodean por esta vida pasajera? Nosotros, que añoramos, tal como los patriarcas, algo mejor, algo futuro, algo eterno, algo celestial, ¿cómo podemos callar cuando nos vemos rodeados con gente que se conforma con esto material y esto presente? Es terrible. Es como el hijo, por dar un ejemplo, que se conforma con hacer tortitas de barro y comerlas cuando uno sabe que en la cocina, en el refri, hay algo mucho mejor. Da pena ver, bueno, a algunos varones les encanta igual comer tierra dependiendo de sus años, pero ¿me entienden? Conformándose con una porquería cuando uno sabe que hay algo mucho mejor. Y eso me lleva a reflexionar en varias direcciones. Pero lo penoso es esto, que tú, hermano, que yo también, estamos rodeados de personas que están buscando lo que ellos ni siquiera saben que están buscando, pero tú lo sabes, y yo también lo sé. Y ellos afanados conformándose con una tortita de barro, cuando hay algo infinitamente mejor. Y yo conozco lo que es, tú conoces lo que es, pero ellos desconocen y buscan en vano cosas que no tienen provecho en esta vida y mucho menos la venidera. Algunos pensamientos para ir cerrando.
surgía esta idea primera vez en el contexto de intercesión por migrantes que están llegando a nuestro país. Hermanos que están preocupados por sus necesidades físicas, que por ejemplo en una iglesia están juntando chaquetas, colchones y otras cosas que son de primera necesidad para los que se están, por ejemplo, de Venezuela pegando un pique de 9 días en bus para llegar a Chile y buscar nuevos horizontes. Y eso no es incoherente, a la luz de la Escritura, el proveer, aunque sea un vaso de agua, en nombre de Cristo, al que lo necesita. Pero no basta, aunque eso es necesario y es coherente, no basta con acoger bien a extranjeros que están llegando a nuestro país. La necesidad que ellos tienen es mucho mayor. Ellos han venido en busca del sueño americano, del sueño chileno, y han pensado que aquí lo van a lograr. Pero están pensando mayormente en temas económicos, educación, futuro para sus hijos, cosas que no son despreciables. Pero hermano, tú tienes conocimiento y yo tengo conocimiento de que sus necesidades son mucho más profundas, que el peligro eterno que acarrean es terrible. Y esas son cosas que no podemos dejar de lado. Entonces la ayuda material a los migrantes que están llegando está bien a la luz de la Escritura. Y es algo positivo cuando se hace como testimonio de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero no es suficiente, hay que ser más. Hay que ser más porque la necesidad de ellos es más grave todavía. Han llegado porque ellos reconocen necesidades en cierto plano. Pero nosotros sabemos que en un plano aún mayor tienen grandes necesidades y no podemos menospreciar la oportunidad. Y no lo puedo decir a ciencia cierta, así que lo digo con mucho cuidado. Es una opinión netamente personal. No tengo texto bíblico. Y esto no me lo ha dicho el Señor. Pero hermanos, ¿por qué será que nos está llegando tanto migrante a Chile? ¿Será solamente porque nuestra economía no está tan desbaratada como la economía de otros países? ¿O será, hermanos, que también en cierta medida nosotros hemos sido negligentes en llevar el Evangelio a estos países? ¿No habrá alguna responsabilidad nuestra que habiendo recibido nos hemos quedado con algo bueno y no lo hemos compartido? ¿Será que por eso Dios los manda para acá? ¿Porque hemos sido negligentes en ir a ellos? Yo no lo sé. Es solamente una pregunta y una observación personal. Pero temo que la llegada de los migrantes pueda tener algo que ver con nuestra falta de responsabilidad, de no haber enviado representantes a ellos para compartirles el Evangelio. Ahora sería una vergüenza para nosotros, que ahora Dios dándonos una segunda oportunidad para ministrar a ellos, teniéndolos acá a la vuelta, desaprovechemos esa oportunidad. Y yo entiendo que algunos dicen que es complicado que lleguen migrantes a la Araucanía, donde ya hay tantos problemas y conflictos entre diferentes grupos. Puede ser, yo qué sé. Yo no soy de los expertos, no soy sociólogo y de esas cosas no entiendo. Pero lo que entiendo es que si has sufrido el prejuicio de otros, si te has sentido menospreciado por otros dentro de este contexto, ¿cómo no nos vamos a identificar con estos que están llegando bajo condiciones similares? No sé si es tan así. Y en todo caso nosotros somos creyentes. Nuestro corazón ha sido transformado, nuestra perspectiva debería ser diferente. Una observación más. He hablado mucho de los que están llegando, pero hermanos, es necesario tener la misma compasión con los que han nacido en Chile, se han criado en Chile, quizás por generaciones, y no son inmigrantes, pero ellos también se están conformando con buscar cosas que son temporales, que son terrenales, con satisfacción en cosas que no perduran, y en realidad que avergüenzan a la luz de la eternidad y lo que Dios ofrece en la persona de Cristo Jesús. Resumiría esta parte de la siguiente forma. Como Abraham deseaba algo mejor, como yo deseo algo mejor, debo tener compasión de quienes se están conformando con solamente una mejor situación terrenal. Y la gran mayoría de quienes nos rodean se están conformando con meramente una mejor condición terrenal. Con un poquito mejor de salario, con un poquito mejor de casa, con un poquito mejor de auto, con un poquito mejor de lo que sea. Y ni se dan cuenta que van avanzando hacia una eternidad sin Cristo. Así que sean chilenos,
sean extranjeros, si están cercanos a nosotros, si les podemos compartir de la esperanza que tenemos en Cristo, la plena confianza en sus promesas y su persona, sería una irresponsabilidad, hermano, no considerar que nosotros que tenemos la fe puesta en una esperanza mejor, no le compartamos a aquellos que se están conformando con tortas de barro, por decirlo de alguna forma. Analizo de la siguiente forma: en la medida, hermanos, que yo añoro una condición mejor, eterna, celestial, en la medida que yo añore la patria celestial, yo creo que voy a demostrar mayor compasión por los que se están conformando con lo que ofrece esta vida. En la medida que yo añore estar con Cristo y añore el cumplimiento de las promesas, yo creo que seré más útil a aquellos en mi entorno que se están conformando con lo poco que ofrece esta vida. Y las digo esas palabras con examinación de mi propia conciencia, porque me pesa decir esas palabras, porque soy consciente de las muchas veces que he sido negligente y he visto quien se conforma con poco, yo teniendo mucho para añorar y en lo cual confiar en base a la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Leo el versículo 13 una última vez. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios nos permita, nosotros que sabemos que pertenecemos a otro lugar, nosotros que añoramos algo mucho mejor, Dios nos permita vivir en forma coherente. Una de las cosas que más le molestó a mis amigos es cuando yo volvía de Uruguay con un acento no chileno. Decían, ¿qué se cree este? Que ha adoptado costumbres de afuera, nosotros nos conocimos este de acá. O alguno que va a trabajar en España y vuelve con ese acento y da una sensación de que el tipo es creído porque está hablando ibérico. En fin, hermano, corresponde que vivamos coherentemente en base a nuestra realidad. Somos extranjeros y añoramos algo mejor. Y eso tiene implicancias en nuestro trato con otros extranjeros terrenales y tiene mucha implicancia a la hora de vivir mi vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Y todas estas cosas. A mí me encantaría ver un ejército de alumnos que llegaran al instituto bíblico y se capacitaran. Pero estoy hablando también de otras realidades. ¿Qué tal si aconsejáramos a nuestros hijos a estudiar carreras donde no solamente tengan seguridad laboral, sino carreras donde sabemos que van a gozar de flexibilidad de horarios, de flexibilidad de trabajo, para que, por ejemplo, mi hijo o mi hija pueda, si se abre una obra el día de mañana en Chiloé o en Arica, que su profesión le permita sin ningún problema desplazarse a ese lugar, apoyar a los que están estableciendo esa iglesia y tener también el horario que le permita. En vez de considerar que solamente ese trabajo ofrece seguridad, pero ¿qué tal si ese trabajo te obliga a trabajar los días domingos, los fines de semana, a viajar, a estar lejos de tu familia, a no estar disponible para la vida de la iglesia? Entonces sí, es verdad, parte de mí dice, tira tantas cosas en el tacho de la basura, capacítate y sirve al Señor como pastor, misionero, lo que sea. Esa no es la voluntad de Dios para todos, pero creo que afecta absolutamente todo. Tu carrera, tu trabajo y tantas decisiones que tomas pueden ser en pro del reino o pueden jugar en contra. Entonces yo creo que hay profesiones, hermanos, que no se prestan para vivir celestialmente o para mostrar claramente que mi ciudadanía está en los cielos. Y hay otras profesiones que sí nos permiten vivir esta vida de una forma coherente, servir a la congregación, honrar a Dios y vivir a la luz de la eternidad. Así que no piensen que solamente uno con lo que trabaja viene a promocionar algo. Estoy hablando de que esa perspectiva debería afectar todo aspecto de mi vida, todo aspecto. Lo puede y lo